Confía en ti y logra todo lo que te propongas. Estas oportunidades son para ti, porque tienes el talento y las ganas, porque siempre encuentras formas diferentes para expresarte y ves al mundo con otros ojos. Encuentra en las escuelas municipales de arte oportunidades para superarte. Más información en redes sociales Munihuate. La ciudad es tu casa. Municipalidad de Guatemala. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Les deseamos que pues tengan un excelente día. También pues que el día de hoy pues vamos a trabajar un tema nuevo, así que les pedimos siempre ahí mucho su participación. Ya nos quedan ahí poquitas clases porque como pues bien saben, nos vemos una vez a la semana, por lo que pues ahí queremos que ahí estén muy atentos. Sean bienvenidos. Si alguien, creo que había una personita que por algún problema de su celular también no había logrado ingresar pues durante algunas clases, pues sea bienvenida también. Para comentarles pues rápidamente, los videos están subidos, entonces también usted puede ponerse al día. Así que bienvenidos y también bienvenida Miss María José. Muchas gracias, Teacher Fede. Good afternoon, class. Welcome. We start a new week, a new class. And of course, we got a new topic today, like Teacher Fede said. And we almost done, guys. It's just one more month and this course is over. Thank you so much for your support, for your patience, and for being here like every Friday with us. Thank you so much. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos de que, verdad, siempre estén acá acompañándonos. Y lo más importante, ¿verdad? Que ustedes estén dedicándose este tiempo para aprender o para reforzar ya todo lo que saben sobre este idioma, ¿verdad? Entonces sean todos bienvenidos. Hoy vamos a arrancar un poquito diferente. Quiero ver cómo nos va, porque realmente algunos temas nosotros ya los hemos utilizado, los manejamos, puede ser que tal vez no de la manera correcta, puede ser que sí. Entonces, hoy vamos a arrancar algo diferente, vamos a arrancar con un ejercicio. El tema de hoy es gerundio e infinitivo, gerund and infinitive. Let's see if we can do it without like the lesson before. ¿Verdad? Vamos a intentar, vamos a ver, recuerden que el gerundio son esos que van a tener estas terminaciones ing, por supuesto que cumplen ciertas reglas, vamos a identificar nosotros cuando ya entremos de lleno a la lección, y el infinitivo es una palabra to que va a acompañarla, ¿verdad? Va a estar siempre to eat, ¿verdad? Entonces, veamos cómo nos va. Este ejercicio tiene varias oraciones, entonces vamos a hacer algunas. Vamos a ver, hagamos 10. Veamos qué tal nos va. Como les decía, muchas veces nosotros pensamos al escuchar esta palabra gerundio o infinitivo, no sabemos de qué está hablando, ¿verdad? Pero a veces estos temas nosotros ya los hemos manejado, los utilizamos incluso, ¿verdad? Para alguna conversación o algo. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio primero y luego entramos de lleno a la lección. Acá los protagonistas de gerundio versus infinitive es ing for gerund and infinitive to. Esto siempre va a estar acompañándolas. To fly, to eat. Veamos si sabemos utilizarlos bien, más o menos. ¿Verdad? Como les digo, puede ser que sí y nosotros nos asustamos al ver gerund versus infinitive. Así que me dicen ustedes la respuesta correcta. Ok, acá tenemos nuestra phrase o nuestra sentence and we got 4 options. To fly, flying, to flying, and fly. Let's read the sentence first. He won't go by plane. He is afraid of, for you guys, which option is the correct one? A, B, C, or D? Sí. I hear A. No. No, somebody, no? Which A? one? No. I, B? Sí.
B. 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 Okay. He won't go by plane. He is afraid of flying. Let's see. In this case, we're using the gerund for that one. So let's see if that's correct. Excellent, you guys. Ah. Let's look Yeah. at the next one. I don't recommend. Don't recommend. Space, the bus, it takes forever. Which option is the correct? To take, taking, Take. to taking, take. For you guys, A, B, C, or D? I To don't taking. recommend A. A. I don't recommend to take the bus. It takes forever. Let's see. I hear A. Don't worry. A. Okay, let's see you guys. A. I don't recommend to take the bus. No. Taking. I don't recommend taking the bus. It takes forever. Don't worry, you guys. Next one. I prefer, and we need two answers here. I prefer space to, and we need it. We need gerund and infinitive. We need both, but in which order? So option A, to snowboard, to ski. Option B, snowboarding, skiing. Option C, to Ski. snowboard, skiing. D, snowboarding, to ski. Or option E, snowboard, ski. Which option for you guys? Complete this C. sentence correctly. C. Letter C, I hear letter C. B. I hear B too. Listen, let's do it with C first. I prefer to snowboard to skiing. También alguien dijo B. I prefer snowboarding to skiing. Let's pick one. We need pick one, you guys. It's C. It's C. Let's see. I prefer to snowboard to skiing. Let's see. To skiing. Veamos, a ver qué tal. No, porque con to nunca va a ir, ¿verdad? En este caso, ambos Snowboard. ing. Do you mind overtime? Do you mind? Ask the boss. Do you mind to work overtime? B. A. Do you mind to work overtime? Ask the boss. Or do you mind working overtime? Ask the boss. Do you mind working overtime? Or is D, ¿verdad? Do you mind work overtime? Ask the boss. Which one, you guys? A. B. A, I hear A. Most people say A. Pero se acaba de decir que Do you mind to work? B. I hear somebody say B, right? Acaba de decir que no se podía tú con el ing. In some cases, not all the time. Tenía ing. I am very interested. Letter A. I am very interested in French. To learn French, learning French, to learning French, or D, learn French. B. To learning. Learning. Letter B. Letter B. Okay, let's see. I am very interested in learning excellent French. Let's do another one. And remind me to finish my work on time. Which option, you guys? It's B. B, finishing. And remind me, finishing my work on time. I hear somebody say A, and remind me to finish my work on time. With this topic, with this lesson, can be complicated because sound correctly with both, right? Is D. A, perdón. A. Letter A. Letter A, okay. I hear. I think it's D.
D. And remembered me finish my work on time. Okay, just one thing, Silvita. Is gerund versus infinitive. In this case, we work in or ing or we using to. Acá con este tema sí. To is C. Okay. Wait a minute. Letter A. And remain. To remind me. finish. Yo digo letter A. Okay, let's pick letter A. And remind me What do you say, Brisaida? to What letter? finish Is A. The She first said one. A. A. And it's correct. Don't you mind away from your family for such a long time? To be, being, to being, or just be. I don't mind. Letter C. B. I hear B and C. Dinora picks C too. A. Ana Berta B. For me, D. To be. To be. I hear to be here. The first option, A. We're keeping with A. Which one, you guys? Let's pick one. Don't you To mind? be. To To be. be. To be. Okay. Don't you mind to be? Correct. Being. Don't you mind being away from your family a long time? Let's do just three more. Three more. And don't worry. Then we start the lesson and let's see how we can identify when we use gerund or infinitive. Okay. So don't worry, you guys. Remember the letter. Otherwise, just give me a second. Let me move this. They won't get it by Saturday. Remember to post, posting, to posting, post. Both. Letter A. Letter A. Posting. Letter A. Is B. Is D. D. D can be, in this case, remember, no just like the action without ing of the word to. Okay, entonces acá estamos gerundio o infinitivo. Entonces tiene que ser o ing o acompañada por to. Mm. ¿Verdad? Porque en el título Letter teníamos A is B. A. B. Remember to post the letter. Otherwise, they won't remember posting the letter, otherwise B. they won't get it. on by Saturday. Posting. Is Posting, remember B. to post. A or B, because I hear both, so we need to pick one. Letter A. Letter A, okay, let's see. Remember to post, excellent. Remember to post the letter, otherwise, ya no me dio tiempo. Will you like a cup of To coffee? drink. To drink. To drink. A cup of coffee. A. To drink. A, teacher. Is A, A. let's see. Excellent. Because we use this sentence a lot, right? That question. I would like to the party with you. To come, coming, to coming, come. A. I would like To coming. come. Letter To A. come. A. To come. I would like to come to the party with you. Okay, let's see. Is D. Vamos a ver qué tal, no se asusten. Is D. Yo siento que no, porque la Miss ya dijo que no se asuste. To come. Muy bien. Nos vamos a quedar ahí porque son bastante. No se preocupen, ahorita vamos a empezar la lección y se nos va a hacer más fácil. No nos fue tan mal, ya vieron que no tuvimos tantos errores, ¿verdad? Creo que fueron solo 2. Y esto pasa con estos temas, por ejemplo, con gerundio y con infinitivo. Por ejemplo, este ing, para nosotros sabemos un presente, un pasado progresivo, ing, right? Entonces, muchas veces se nos hace más fácil utilizar siempre solo una opción. ¿Verdad? Y con estos temas, eso es lo que suele suceder.
con esta clase nosotros vamos a saber identificar when I need to use ing or infinitive. Remember, gerund is using ing, but how? Which are the rules for that ones? How I can identify if I need to use a gerund or an infinitive, right? So today we're talking about that, the gerund and infinitive. El gerundio y el infinitivo, súper importante. La verdad que los vi muy bien, entonces nos va a ir excelente. El gerundio y el infinitivo son formas de los verbos que actúan como nombres. El gerundio se forma con ing, walking, eating, right? And all the examples we saw with the exercise. El infinitivo se forma con preposición to, the preposition to walk, to eat. Pero ambos son formas de los verbos que actúan como nombres. Veamos esto mismo que acabamos de leer. Let's do it in English. Gerund is the verb, the action plus ing. A gerund is formed by adding ing to the verb, but they are not the ing verb forms used in the present or past continuous. Here is the tricky part. It's not that one. It's not that past continuous or progressive. It's not that one. They look the same, but gerunds are actually verb forms used as nouns. Lo mismo, verbos, pero van a trabajar como nombres, como sustantivos. Por eso tenemos nouns ahí. Infinitive. An infinitive is the verb form that has to at the beginning, the preposition to. For example, to do, to sleep, to love, and to create. Is the different? Remember, both are acting like a verbs. Well, no, they are verbs forms, but acting like a nouns. Both of them, gerund and infinitive. Let's talk about the grammatical rules. Number 1, and we start doing examples with the first one. Okay, nos vamos a ir así con cada regla, vamos a ir viendo un ejemplo. En la primera es que es un poquito la que es más larga porque tenemos ahí una lista que nos va a ayudar a identificar. Cuando un verbo sigue a otro verbo, siempre necesitamos usar el infinitivo o el gerundio. Normalmente usamos el infinitivo después de algunos verbos y el gerundio después de otros. Pero ¿cómo podemos identificar? También hay verbos con los que podemos usar both. Here's the tricky part because some verbs we can use both. And of course, both are correct, right? But how we can identify that ones? We got like a list of some verbs, and if we can use it with gerund or infinitive or both. So for this one, memorize this, guys. Memorize like the common verbs, and let's look if it is a gerund, if I can use an infinitive or I can use both. Okay, so the first verb I got, afford, infinitive, to afford. Agree, to agree, because it's an infinitive. Attempt, to attempt. Begin, both, gerund and infinitive. Choose, infinitive. Continue, both. Decide, infinitive. Detest, a gerund. Enjoy, gerund too. And expect, infinitive. Okay, so that's the first one. Of course, we got more. Obviamente, no nos vamos a poder memorizar todos, ¿verdad? Pero lo importante es que cuando pues nosotros ya tenemos el material, a repasarlo, ¿verdad? O en cualquier momento, en alguna oración que ustedes no estén seguros, buscarlo. Buscar el verbo o acá dice que lo puedo usar con ambos, no hay problema. Acá dice que solo infinitivo, solo gerundio, ya ustedes hacen el cambio, ¿verdad? Si es gerundio, ing, si es infinitive, preposition to, right?
Fail, infinitive. Finish, gerund. Hate, both. Hope, infinitive. Imagine, gerund. Intend, infinitive. Keep, a gerund. Learn, infinitive. Like, can be both. Love, again, both. Manage is an infinitive. Need, you can use it with a preposition. Infinitive. Offer, infinitive. Plan, infinitive. Prefer, you can use both. Promise is an infinitive. We can use it with a preposition. Quit is a gerund. Recommend, a gerund. So in this case, now if we go back and we saw the sentence and we got that verb, recommend, now we know, I need to use ing. ¿Ok? ¿Verdad? Para eso nos va a servir esta tabla, estas gráficas acá de ver, porque entonces ya ustedes en la oración identifican el verbo. Aquí el verbo, ¿verdad? Va a tener con gerundio o aquí va a ser infinitivo, ¿verdad? Dependiendo cómo esté. Refuse, infinitive. Regret, gerund. Sim, infinitive. Start, both. Suggest is a gerund. Tend, infinitive. Threaten is infinitive too. Tolerate, gerund. Try, both. Understand, gerund. Want, infinitive. Wish, both. Now let's look an example. We're using a sentence, a phrase now. I can afford to buy a new car. We follow the correct grammatical rule. Effort, who remember, yes or no? Of course, infinitive. So I use a preposition. Effort to buy a new car. We got the preposition there, right? He began to doubt himself. He began doubting himself. We can use both. They decide to move to Australia in May. I enjoy listening to music. She hates studying. You love dancing. He needed to leave class early because he had an appointment. Okay, that's with a phrase that we use in a sentence. Some of them we can use them with both. Of course, we need to memorize which ones, right? Another grammatical rule. Podemos usar el gerundio o el infinitivo como objeto, sujeto o complemento de una frase. Pero en general, es mucho más común usar el gerundio como sujeto, ¿verdad? Porque decía que ambos podían ser objeto, sujeto o complemento de una frase, pero dice que lo más común es que usemos gerundio como sujeto. Veamos con ejemplo. Cuando es con objeto, I like cooking. I like to cook. She continued working. She continued to work. Okay, both. Object. Now let's look like a subject. Remember we said the gerund is the most common when it's a subject. So with our examples, we got just the gerund. Swimming is good exercise. Drinking and driving is dangerous. Ok, recuerden que dijimos que el gerundio y el infinitivo eran verbos, ¿verdad? Eran formas de verbos que actúan como nombres, como sustantivos, ¿verdad? No olviden eso. Veamos ahora el gerundio y el infinitivo como complemento de la oración. The best thing to do when you are sick is to drink a lot of water. My favorite exercise is swimming. Acá ellos están complementando. En uno es el sujeto, también pueden ser objeto. Lo más común era que el gerundio
fuera como sujeto, ¿verdad? Que es como que una regla, ¿verdad? No vimos al infinitivo. Sujeto más que todo gerundio, ¿ok? Siguiente, another grammatical rule. Con algunos verbos, cuando usamos el gerundio y el infinitivo, the meaning change. That's what I say, like, don't learn like if that word means this, it's just that. No, because that depends, right? Can be changed. So be careful with that. Algunos verbos, cuando nosotros los trabajamos como gerundio e infinitivo, el significado va a cambiar. ¿Cuáles son? Forget. I mean, what that mean? Remember, stop. Let's see how they change. Ejemplos. The first one is gerund. I forgot writing that email. Me olvidé que escribí ese correo electrónico. Cambió. Infinitive. I forgot to write that email. Me olvidé de escribir el correo electrónico. Me olvidé que escribí. Me olvidé de escribir. That's the only change. Okay, let's continue with another grammatical rule. Se usa el infinitivo después de adjetivos. Adjectives, we remember, is like a quality, right? They describe something about the noun in this case. Disappointed, glad, happy, pleased, relieved, sad, surprised. ¿Ok? Entonces acá se usa infinitivo. Si se dan cuenta, algunas reglas gramaticales puede que sean específicamente para gerundio, algunas solo para infinitivo. Ya vimos una de gerundio que comúnmente él va a trabajar como un sujeto en la oración. Ahora veamos el infinitivo después de adjetivos. Ahí lo podemos localizar, ¿verdad? I'm glad to see you. She was surprised to find the door unlocked. After the adjectives, después de adjetivos, usamos infinitivo. Siguiente regla gramatical, después de preposiciones, this is just for gerund. We can use a gerund, just, only the gerund. After prepositions, about, against, at, after, before, by, on, without, and all the other prepositions, okay? Between, if you know prepositions, we can use just gerund. If you find a preposition, now you know. We can use only gerund. He is good at listening. We got at, we know it's a preposition, ing, listening. I always read before going to bed. You can live without saying goodbye. ¿Ok? Entonces, después de preposiciones, vamos a utilizar únicamente el gerundio, o sea, ing. Otra regla gramatical, se usa el gerundio, también de nuevo solo para gerundio, después de algunos nombres, ¿verdad? De some nouns in this case. Advantage, disadvantage of, danger of, experience in, interest in, opportunity of, reason for, problem with. Let's look some examples. What is the advantage? We gotta hear the noun, el nombre, advantage of waiting. So I use a gerund, ing. I am interested. Let's see if I found it. Yes, interest in taking English classes. His problem finding a new job was his lack of experience. ¿Verdad? Entonces, esta es otra regla gramatical que va a aplicar únicamente para gerundio, después de unos nombres. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes dirán,
muchas reglas gramaticales, por eso es que a veces solemos confundir cuando utilizo ing, cuando utilizo esta con la preposición to, right? Para que sea un infinitivo. Otra regla gramatical, se usa el gerundio después de unas expresiones o verbos frasales. Ya llevamos, ¿verdad? 3 reglas gramaticales que aplican únicamente para gerundio. ¿Verdad? Entonces esta es otra. Se usa el gerundio después de unas expresiones o verbos frasales. To look forward to be worth, can help, don't mind, feel like. Expresiones o verbos frasales. We're really looking forward to seeing you. That movie is not worth seeing. I can't help falling in love. ¿Ok? Muy bien. Recordar todas puede ser complicado, ¿verdad? Es como, ¿cómo voy a identificar? Y tendría que memorizarme todas. Encontré 2 imágenes que como que lo encierran. Ahí está todo, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil. Entonces, gerundio primero. ¿Qué significaba? Dijimos que el gerundio en inglés es un verbo con terminación ing. Por ejemplo, tenemos el verbo call, ing, calling, read, reading, run, running, ¿ok? No siempre la terminación ing va a significar en gerundio, porque ¿se acuerdan cuando vimos adjectives? Era ando, endo, ¿verdad? Aquí que dice que cuando es gerundio, no siempre la terminación ing va a tener este significado. Veamos una oración. Working is good for people. Acá está trabajando como subject, ¿verdad? Trabajar es bueno para las personas. Entonces acá ing no va a siempre ser ando, endo, en gerund, ¿verdad? ¿Qué son los usos principales del gerundio? Número 1, como sujeto en una oración, que decía que era el más común, ¿verdad? Learning English is important. Gerundio después de una preposición. They talk about, I got a preposition there, about traveling. Gerundio después de ciertos verbos. Mike enjoys, ahí tengo el verbo enjoys singing. Un poquito más resumido para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Uso 1, gerundio como sujeto en una oración. El uso número 2, después de una preposición, gerundio. Y con algunos verbos. Va a ir gerundio. Más resumido, ¿verdad? O sea, de las 7 que vimos, estas 3 aplican para gerundio. Ahora veamos las de infinitivo. ¿Qué son los infinitivos? Entonces, para resumir, un infinitivo es un verbo precedido de la preposición to. Ejemplos, to go, to eat. Uso número 1, entonces, para infinitivos. Indica un propósito. My aunt has come to tell us about her trip. Mi tía ha venido a contarnos sobre su viaje. E indica un propósito. ¿A qué llegó? A contar. Llegó con ese propósito, ¿verdad? A contarles sobre el viaje que ella tuvo. Uso número 2, entonces, de infinitivos. Después de adjetivos. Y acá me gusta porque nos coloca la estructura en la oración. Después de adjetivos. ¿Cómo vamos a hallar entonces el infinitivo? Vamos a tener subject plus to be plus adjective, then infinitive, and then the action, the verb. It's easy to understand. Es fácil de entender. Y el último uso de infinitivo, después de ciertos verbos también, ¿verdad? Entonces, acá nos va a servir la tablita que vimos al principio, cuáles podían ser para both, cuáles únicamente gerund, infinitive, ¿verdad? Estudiarla bastante. Y esta también, por supuesto, estas 2 imágenes que resumen, ¿verdad? Después de ciertos verbos como choose, decide, plan, want. I plan to buy a house soon. Pero ahí tengo to buy. ¿Por qué? Porque estaba después de este verbo, plan. ¿Ok?
Entonces, para resumir estas dos imágenes, estudiar también bastante, ¿verdad? Cuando están divididos, porque la primera regla gramatical decía que algunos podían ser para ambos, ¿verdad? Solo vimos cómo iba a variar su significado, ¿verdad? Eso es más que todo en gerundio e infinitivo. Entonces, estudiar bastante, por supuesto, y recordar, como hemos hablado siempre, puede sonar correcto, claro que sí, pero ahorita que nosotros ya tenemos esa idea, y por eso dice reglas gramaticales, grammatical rules, porque es en escritura. En escritura nosotros no queremos cometer ningún error, ¿verdad? Y también obviamente como hemos venido hablando, queremos un inglés acertado, ¿verdad? No que la persona sepa, because it's not the first language, that's why they got like a grammatical problems. Can be normal, of course, but I don't want that, guys. ¿Verdad? No queremos eso, yo no quiero eso para ustedes. Pero tal vez no seamos los mejores escribiéndolo, pero a la hora que nosotros aprendemos estas reglas gramaticales, tanto pronunciación como escritura van de la mano, ¿verdad? Entonces, si lo aprendemos, excelente, ¿verdad? Entonces, el gerundio y el infinitivo, memoricemos estas dos gráficas o estas dos imágenes que teníamos al final para saber el uso correcto de cada uno. ¿Cómo se hace? Practicándolo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vamos a continuar el ejercicio, pero antes de arrancar con ese otro ejercicio, solo permítanme, vamos a dejar aquí en pausa. Vamos a hacer ¿verdad? De los que hemos estado trabajando. Let's choose the correct answer, please. Let's do kind of different. I choose the person who helped me with that one. ¿Ok? Para que así no digan, Miss Majo ahí siempre elige a los mismos, platican los mismos. Obviamente queremos conocerlos a todos. Si alguien, ¿verdad? Tiene alguna duda, por favor, con muchísimo gusto estamos acá para servirles. Ok, entonces, let's choose the correct option. Of course, we got ing, gerund, or with the preposition, with infinitive. The first one, we finally finished the house last week. Let's To see. paint. I hear. Ay, no, ya lo hice mal, creo yo. Don't worry. Don't worry. No se preocupen. I hear to paint. No sé si fue Silvia o Nancy Hernández porque veo los dos micrófonos activos. Painting. Painting. To Painting. paint. Painting. Painting. To paint. To paint. To paint. Okay. To paint. We finally finished to paint the house last week. Okay. Painting. It's to paint. Vamos aquí en el chat nos colocan Edri Amador painting, maybe. Dice maybe. Painting, Gaby Mejía también, Dinora painting. Okay. And I hear like other people To paint. Abigail González, pig to paint. Daniel Hernández, painting. We always got the same trouble, you guys. To Nosotros paint. estaríamos bueno para que formáramos grupos de debate. Muy bien. Painting to paint. Which one, you guys? Porque creo que estamos empatados casi. Painting. To paint. To paint. We finally finished to paint the house last week. To paint. Okay, we keep it with to paint. Painting. It sounds better. Actually, in this case, remember when we use it in word with gerund and infinitive, even both can sound correctly. Maybe in some cases doesn't sound good, but most of them with both answers can sound correct. Here we need to try remember all the grammatical rules. I know they got a lot, like 7 grammatical rules. Just 3 apply for the gerund only, and the other ones infinitive or both.
¿verdad? Entonces, en estos temas ese puede ser el problema, ¿verdad? Como hablábamos cuando platicábamos con Briseida, que ella decía, se escucha bien, para mí se escucha bien, y ahí puede ser que tal vez en algún caso estemos en lo correcto y otras nos podamos equivocar. También había alguien que decía, en otra sección que decía, ¿sabe cuál es nuestro problema, Miss Majo? Que lo pensamos en español, ¿verdad? Lo traducimos al español y no siempre es como que indicado hacer esto con temas de inglés, ¿verdad? Porque no siempre como está en inglés va a ser en español, ¿verdad? Eso lo vimos con los chicos que estuvimos trabajando prepositions, que para nosotros siempre va a ser en la escuela, en el colegio. Entonces, a veces pensar en español no ayuda con los temas en inglés, ¿verdad? Creo que Entonces, es painting. painting Painting. Es to paint. is to paint. It's Para to mí paint. painting es painting. Let's continue with the other one. And then before, ¿Usted qué opina, Miss? No puede usarse el gerundio con el tiempo pasado. Me está fallando un poco el internet, pero yo opino que es to paint, porque dice por fin terminamos. A mí también De se me pintar está la trabando el casa. internet. a todos nos Ajá, está fallando. entonces creo que es to paint. yo creí que porque eso era- está en, por fin terminamos. Okay, let's Ay, choose that señor. one. Por eso digo yo que es to paint, pero no, tal vez. Okay, number 2, John is a vegetarian. He stopped eating or to eat meat 2 years ago. To eat. To eat. Eating. Eating. To eat. Vamos a hacer algo, vamos a ver. Voy a elegir acá la última que alguien que ponga a alguien en el chat, así no nos tardamos. Stephanie and Brian eating. They pick eating here. John is a vegetarian. He stopped eating meat 2 years ago. Number 3, I forgot. Change. Remember, we got exactly that one in a sentence. I forgot the summary Writing. for my teacher. I have to do it tonight. Writing, to write. What do you Right. think? Right. To write me. To write. I forgot to write the right. summary for my teacher. Look right. To To write. write. To write. Recuerden también un uso del infinitivo cuando vimos en las imágenes y quedaba, ¿verdad? Que el primer uso decía algo, que iba con una que la oración iba a tener algo y que vimos en la oración de la tía, ¿verdad? Que había llegado a la casa con un propósito, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Las imágenes estas que tenía como resumido todo nos puede ayudar también, ¿verdad? Let's see. Writing, most of you choose writing here on the chat. Writing, okay. I forgot writing the summary for my teacher. I have to do it tonight. Number 4, do you want to the beach with us? To come. Do you want to come to the beach with us? To come. Coming. Coming, to come, let's To see. come. To come. Most of you choose to come. Come. Okay, to come. I picked that one. Come. Okay, I said 5. to come. 5. Is it this one? I think it's the first one. We choose the same one. We need choose the same one with this one. We need beginning the sentence. Gerund or infinitive. Just 1 day a week is beneficial to your health. Exercising, to exercise. Exercising. Exercising. Yes, because you remember we got the 3 examples: object, subject, and complement, right? Remember. Number 6, what is the advantage of? We got that one, a specific with gerund or
with preposition to. What do you think? What is the advantage of early? Leaving or to leave? Living. What is the advantage? What is the advantage of Leaving. leaving early? Okay. Number 7, we agreed To meet. or to meet them at the train station. To meet. Meeting or to meet? What do you To think? meet. To meet. Okay. And the last To one, meet. she has decided art at university. Studying or To to study? study. She has To study. decided to study art at the university. Okay, I To hear study art at the somebody university. say Study. Sí, to study. to study. Okay, let's go back really quickly. Ay, señor. Let's go back really quickly here. Just let's do it really quickly. Como el resumen. Ok, recordando que ing en este caso cuando estamos gerundio no siempre va a significar ando o endo. Vimos que podía estar en estas 3 posiciones, la más común como sujeto. Esa es la fácil. Yo creo que en gerundio esta es la más fácil de identificar. Sabemos que gerundio él sí va a poder iniciar la oración, ¿verdad? Learning English is important. Otro uso de gerundio después de una preposición. Encontrábamos preposición, sabemos que después va a ir gerundio, ¿verdad? Y también con ciertos verbos. Por supuesto, recordar estos verbos, ahí está lo difícil, ¿verdad? Ahora, el infinitivo, el que es el importante, indicar un propósito. Acá, como siempre hemos hablado, y yo estoy segura que lo hacen, todo el contexto de la oración. Obsérvenlo. Si indica un propósito, nosotros sabemos que es infinitivo. Vamos a utilizarlo con infinitivo. Después de adjetivos, vean la estructura. Recuerden que el adjetivo es el que va a dar una cualidad, va a calificar, y recordemos que en este caso el gerundio y el infinitivo, por supuesto, son verbos, pero que van a funcionar como nombres, como nouns, ¿verdad? Eso decía. Entonces, esa sería la forma, la estructura de una oración con adjetivo. Entonces, ahí va a ser infinitivo. Sujeto, verbo to be, el adjetivo y luego el infinitivo y el verbo. Y por supuesto, después de ciertos verbos. Después de ciertos verbos. Entonces, si tenemos un verbo, ¿verdad? Que nosotros ya lo logramos identificar, vamos a colocar entonces el infinitivo. Entonces, vamos a ver. Creo que estas dos imágenes nos ayudan bastante a identificar. Vamos a ver qué tal, porque ahorita recordemos, que tratemos de recordar las 7 reglas gramaticales, puede ser difícil, ¿verdad? Entonces, lo que les recomiendo, vayan estudiando una por una. Cuando ya tengan una aprendida, vamos con la otra, ¿verdad? Para ya no tener estos errores. Entonces, nos quedó de esta manera. La número 1, we finally finished to paint the house last week. John is a vegetarian. He stopped eating meat 2 years ago. 3, I forgot writing the summary for my teacher. I have to do it tonight. Number 4, do you want to come to the beach with us? Number 5, exercise just 1 day a week is beneficial to your health. 6, what is the advantage of to leave early? We agreed to meet them at the train station. 8, she has decided to study art at a university. Sylvia Aguilar, number 1 is painting, ing. For you is painting. For Sylvia, she think painting, ing. We finally finished painting the house last week. Okay, that's the only change you want to do it, you guys? Yes, in number 6, you read
You read to live. And the check is in living. And I say to leave. Yes. I think the correct is to live because you read to live. I read that one, but maybe I can do it wrong. What is the advantage? Is I the trust in you, advantage? Miss. I trust in you. Advantage in this case, you remember, este estaba, en casos yo sí los entiendo porque a veces como que recordar, pero se acuerdan en una regla gramatical, en la número 3 dice, con algunos verbos cuando usamos el gerundio y el infinitivo, el significado cambia y teníamos forget y pasaba forgot. ¿Verdad? Y acá es lo complicado porque dependiendo del que usemos, gerundio infinitivo iba a cambiar. ¿Verdad? Eso es lo que nos puede costar. Y usamos el gerundio después de unos nombres. Entonces, si yo leí alguno equivocado y ustedes, if you choose the correct answer, maybe it was my mistake. So be careful with that. Tal vez no me di cuenta. Tú dices que yo dije to leave, but maybe I was wrong because here we got advantage of. Advantage of. So maybe your answer is correct. Leaving, ing, gerund. We need gerund there. Maybe I do it wrong, ¿verdad? Entonces, don't trust in me on that one. Keep that one. Keep that one with ing. It was my mistake. It was my mistake. So maybe you got the correct answer, you guys. Okay, let's see. Okay, just that one. Vamos a ver qué tal. Y recuerden que esta es bonita porque nos muestra ahí dónde está nuestro error, ¿verdad? Voy a apagar un ratito mi cámara porque está muy malo el internet, entonces así no nos afecta tanto. Vamos a ver, ahí está. Number 1 is correct. Number 2, that's what I said. That's when I read that one again. I forgot writing the summary for my teacher. I have to do it tonight. In this one, with some of this one, gerund and infinitive, the meaning change. Acá teníamos que ver toda la oración porque sí, podemos usar los dos, pero la oración cambia, va a cambiar su significado. Va a cambiar su significado. ¿Verdad? Entonces, no siempre va a ser, porque es en pasado yo no puedo utilizar, ¿verdad? Porque no, tenemos que ver si cambia el significado de nuestra oración. Y por eso les leí ese. Forget, va a pasar como forgot, of course, but depends if you use ing or the preposition, the meaning of your sentence, the meaning of your phrase change. ¿Verdad? And I superseded phrase like I said it to write. ¿Verdad? Entonces, sí, con estos en específico, habían varios, ¿verdad? Había forget, no me recuerdo cuáles otros, que se los voy a leer. Forget, mean, remember, and stop. El significado puede cambiar de nuestra oración. Entonces, acá sí nos tenemos que fijar en eso, ¿verdad? De ahí, creo que las demás las vamos a tener muy bien. A ver, por eso les dije que en las 6 yo la dije mal y por eso les dije que se quedaran con esa. Muy bien, just one mistake, you guys. Pero estamos muy bien. Memoricemos, puede que sea un poquito complicado, pero tratemos de memorizar estas como palabras que nos dieron. Advantage of, las preposiciones. Memoricémoslas y se nos va a hacer más fácil. Como les digo, este tema no siempre lo hacemos, lo utilizamos incorrecto. Puede que en algún momento sí lo utilizamos incorrecto, pero porque pensamos suena correcto, pero veamos el significado de la frase. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir para utilizar o gerundio o infinitivo? Porque recuerden que algunos utilizamos los dos, pero va a cambiar el significado. Y ese es con forget. Forget, si nosotros utilizamos gerundio o infinitivo, ahí es donde nos equivocamos. La oración va a cambiar completamente. Muy parecida, sí, pero cambia.
Pero eso fue lo único. Y por eso Briseida hizo así como que yo les dije. No me hicieron caso, dice Briseida. Muy bien. Entonces, solo déjenme ver. Sí, les vamos a compartir su link de asistencia, por favor. Ahorita sí es súper importante que nadie se quede sin su asistencia porque recuerden que ya nos advantage. And vanish. Dependiendo dónde, Nancy, cuéntame, ¿dónde lo buscaste? Recuerden que la pronunciación a mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy queriendo ver de alguna lección algo y lo veo con un inglés que es, ay, ¿cómo les podría decir? Los ingleses, la pronunciación es bien diferente. En Google, en el Google Translate, me imagino que, yes. Lo hacen, tú me dices, Nancy, es esto, advantage, ¿cómo lo pronunciaron? Me gustaría que tú me lo comentaras. Advantage. Advantage, ok. For the English, pero de estas personas, todas las personas, ¿verdad? Que son inglesas, no sé si ustedes han escuchado que la T la pronuncian, o sea, hacen ese T. Ustedes me cuentan si sí han escuchado, ¿verdad? Chicos, díganme. Adiós, Don Kiki. Sí, así lo Sí, pronuncian. así es. Ellos lo pronuncian. Entonces, no está incorrecto. Por eso cuando yo enseño la lección de los números y algunos dicen 30, yo no digo que está incorrecto. Realmente lo de la pronunciación, lo del acento va a depender de la región, ¿verdad? Advantage, yo les digo, lo pronuncio así porque en el tiempo que yo estuve trabajando, ¿verdad? En este colegio que yo les he contado, they use it like that. All the T, like they don't say 20, they say 20, right? They don't have the T like a strong sound, but that doesn't mean it's incorrect. Both pronunciation can be correct. In some cases, that depends, ¿verdad? Depende. Ajá. No está incorrecto, realmente no está incorrecto. Por eso cuando enseñamos los números y alguien dice 20, yo no digo que esté incorrecto. Algunos pronuncian 20, ¿verdad? No sé si ustedes igual con 30, algunos dicen 30, otros 30, depende. Realmente las pronunciaciones y esos acentos, cómo se marquen, sí va a ser de la región, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todos esos actores ingleses, su inglés es bien diferente, ¿verdad? Vieron que ellos no dicen water. Y yo nunca he podido decirlo con acento inglés así. Nunca he podido. Si alguien puede ahí, háganos para que se vea la diferencia. Pero yo nunca he podido con T. Creo que me acostumbré como que a no hacer el sonido fuerte de la T y por eso no me sale. Pero para no hacérselo largo, está correcto. Está correcto. Muy bien. Ok, chicos, tenemos una actividad. Vamos a necesitar todos, si alguien tiene ahí cerca un lápiz, un lapicero, algo para anotar. Así todos vamos a tener las respuestas correctas. Hemos estado también, aparte, ¿verdad? Del tema, también ir practicando nuestra pronunciación, perder el miedo de hablarlo, por supuesto, ¿verdad? Pero siempre reforzando el tema visto en clase, ¿verdad? Entonces acá tenemos un text, algo súper cortito, y nosotros lo tenemos que ir completando, por supuesto, ¿verdad? Siempre eligiendo si es en gerund o infinitive. Y vamos a ir anotando la respuesta correcta para luego vamos a leerlo ya, obviamente, con esos espacios ya, ¿verdad? Completos. Entonces, ahí en su papelito, en el celular, donde lo vayan a anotar del 1 al 8, ¿verdad? Que son las respuestas, son las palabras que nos hacen falta y luego lo vamos a leer. ¿Ok? Entonces ahí enumeremos y vamos a ir completando. Acá nos va a decir, perdón, las dos opciones, ¿ok? Telling
to tell. Vamos a iniciar entonces. I'm writing. What do you think, you guys? Telling to tell. Me gustaría escuchar ahí a alguien que me diga, Miss Majo, I think it's telling. Miss Majo, I think it's to tell. Y vamos a irnos ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olguita de los Santos. Creo que me dijo to tell. To tell. To tell, okay. If it's green, it's correct. Y vamos a anotar entonces si está correcto ahí en nuestro number 1. Excellent. Entonces ahí en su número 1 vamos todos to tell, ¿verdad? Para cuando ya vayamos a leerlo, nos vamos directo. Okay, I'm writing to tell that I'm going to visit you and your family next month. Just give me a second. Next. Then we got traveling. To traveling. Andrés, está en el- I know that. I know that. Which option is correct? Maybe one is wrong completely. For you guys, which one is correct? I want to hear Traveling. somebody. Traveling. 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 To traveling. Traveling. To traveling. Who said to traveling? Silvia, traveling. Silvia Ríos. Thank you so much. I hear to Yo traveling and the rest of you traveling. Some of you choose traveling. We need to say that. pick What do you one. say? We Traveling. need to pick Traveling. 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 Let's see. Let's see. Gaby Mejia, they think it's to traveling. She thinks, sorry, it's to traveling too. To person. And some of you think it's traveling. Which one, you guys? Vamos a ver, one more. Traveling. Andy. Quedémonos con el de Andy. Let's see, Andy. Close your eyes. It is red. It's incorrect, you guys, okay? Ay, señor. Traveling. Why? Because Correct. we saw in some of the cases, they got to traveling with ing, but when it's gerund and infinitive, that can happen. Por eso no sé si al principio del texto ustedes vieron cuando leímos que era el gerundio, que no era el ing común que nosotros utilizábamos del pasado continuo. ¿Se recuerdan? Y ahí es donde fallamos a veces. Aquí estamos únicamente o gerundio o infinitivo. Y acá infinitivo nunca va a ser combinado con ing, ¿verdad? Entonces, número 2, vamos a colocar traveling. Vamos a continuar. By plane will be the best option. However, you know, I'm afraid of. Veamos qué opciones nos da. To fly, flying, afraid of. To fly. To fly. I hear to fly. However, you To know, fly. I am afraid of to fly. So I take the train. Let's check. I have a question. Afraid of is a phrasal verb. A phrasal verb. What do you think, Briseida? You got it, Briseida. Sí, porque si es. Afraid. Afraid of. What do you think? Flying. Afraid of flying. Briseida, you think flying. Afraid of flying. Flying. ¿Se recuerdan cuando lo vimos en la columna? En la tablita, perdón, no sé por qué yo. Ahí empezábamos, aim for, y ahí están, porque cuando nos dan un listado siempre inician, ¿verdad? En orden alfabético, ¿verdad? Entonces ahí, si quieren, regresamos ahí, ¿verdad? Entonces,
Eso nos puede ayudar. Obviamente, como les digo, no lo tenemos ahorita, entonces a veces pues cuesta un poquito, ¿verdad? El recordar. Afraid of. Briseida think is flying. ING. You tell me, you guys. Flying. To look forward. Flying. I am afraid of flying. B, no sé. I think it's flying. I think so, flying. Flying too. Okay, you agree with Briseida. Most of you, it's agree. Eugenia, Gaby y Pamelita ahí nos pide algo. Muy bien. Let's see you guys. Flying. Ana Berta también. Veamos. Remember, if it's red, it's incorrect. So we need, in number 3, we need to write the correct one. Just in case, if that's incorrect. Oh, excellent. Yo voy a poner afraid. Flying. ING. Excellent work, Briseida. Let's see. So I take the train. Then continue. It will be, let's see. It will be a 2-day ride, but I'm pretty sure it'll be worth it. I'll be amazing. Case. Well, let's see which one. Which verb? See. To see or to seeing. But I'm pretty it'll be amazing to see you and Rachel after 7 years. Let's see. To see. Excellent. Ahí nos ayuda bastante cuando la otra está completamente errónea, ¿verdad? Y nos ayuda bastante a identificar la correcta. Entonces, number 4, to see, ¿verdad? Para leerlo después. I want to go, going. I want to go, going to all the sites in London. What do you think for number 5? To go. I want to go to all the sites in London. Okay. Sí, porque está indicándonos algo. Ana Berta Flores, to go to. Let's see, let's check. I want going to all the sites in London. But you choose to go, right? Let's see. Excellent. Entonces, ahí escribimos to go. I have heard that the food there is not the best, but I give it a try. We can go to the nicest disco because I still remember that you and your wife enjoy. Let's see which verb and if it's a gerund or an infinitive. To dance, dancing. Dancing. I still remember that you and your wife enjoy dancing. Dancing. Let's see, dancing, yes or no? No, to dance. Ah, Vaya que dancing. me arrepentí antes. Dancing, number 6 is correct. I still remember that you and your wife enjoy. Ahí están some of the verbs. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Enjoy era uno. En la imagen de gerundio estaba, incluso estaba esta, enjoys, ¿verdad? Enjoy, ing, gerund. Dancing a lot. Now that I know how cooking or to cook. Now that I know how surprising, right? I'll cook German and Spanish dishes for you. What do you think for number 7? Cooking or to cook? I cook German and Spanish dishes
for you. To cook. Eugenio Orozco choose to cook too. Let's see. Cooking. Or cooking. It's cooking. Now that I know Cooking. how cooking, surprising, right? I cook German and Spanish dishes for you. So we switch for cooking, for ing, for gerund. Okay, let's see. Let's see, you guys. Olga de los Santos still choosing to cook. Let's see, vamos a ver, voy a esperar una más, pero right now we're choosing ing, gerund. So let's see. Cooking. To cook. So, Olga, estaba esperando, pero el de Andy todavía no entró hasta para cambiarlo. Andy Domínguez y Olguita, to cook. So, the correct answer for number 7, to cook. And the last one, 8. Teacher, I have a Mhm. question. Yes, Me. tell me. In this case, cooking, we can use like a verb or like a action. Remember, in gerund and infinitive, we use verbs, but like a verb forms, but they actually acting like a nouns, nombres, sustantivos. Cuando son gerundios e infinitivos, sí son acciones, son verbos, todos son una forma de un verbo, pero que van a actuar en la oración, en el contexto como nouns, como sustantivos, como nombres. Por eso es que nos crea esa confusión, porque sí son formas de verbo, pero que van a actuar como sustantivos, como nouns, como nombres. Por eso es que cambian, ¿verdad? O sea, cook is an action, ¿verdad? Pues eso es una forma de un verbo, pero que en este caso va a actuar como un noun, como un sustantivo. No sé si ayuda un poquito. It's confusing. It's confusing. I know. That's why it's hard, because we know if they say verb, we know it's an action, right? Entonces, in this case, ella le está diciendo, I'll cook. Ahí sí, aquí cook, en esta otra frase, sí cook sí está actuando como como verbo, como la acción, pero now that I know how, ahí no está actuando tanto como una acción, sino como que está como un sustantivo. Y se recuerdan que decía que gerundio e infinitivo podía ser, ¿verdad? Podían estar en reglas gramaticales como un objeto, un sujeto o complemento de alguna oración. Por eso es que ellos cambian cuando son gerundio e infinitivo. No son tanto, no hay que verlos tanto como acciones, sino que ellos en la oración, en el texto, en la frase donde se encuentre, cuando están trabajando como gerundios o infinitivos, ellos pasan a ser nouns, a ser sustantivos, nombres. Es el cambio que ellos sufren. Pero entonces, ¿cómo quedaría perdón, cómo quedaría esa frase como traducida al español? Now that I know how to cook. Cocinar, o sea, por eso les dije, con este tema no nos enfoquemos, no nos vayamos tanto a español, porque obviamente ahora yo ya sé cómo cocinar, ¿verdad? O sea, sí queda igual, en español sí va a ser cocinar, o sea, no cambia, no es que él vaya a cambiar en español su significado. Por eso yo les decía, y sí, creo que sí se los dije al inicio, con ciertos temas no tenemos que pensar tanto en español, porque entonces ahí nos va a crear la confusión. Y gerundio e infinitivo tienden a tener este problema, porque ya vieron que en algunos casos cambia su significado. Por eso decía también que acá no tengamos eso de cocinando o comiendo. Acá no va a funcionar así el ing, ¿verdad? Y es a veces lo que vemos ing y pensamos ando, endo, ¿verdad? Como lo aprendimos en adjetivos. Pero acá no, acá con gerundio en infinitivo sí son una forma de verbo, pero que funcionan en el texto dependiendo de su posición como nombres, o sea, como nouns.
no sé, es complicado. La verdad que sí es complicado, pero no lo confundamos con el ing que nosotros sabemos de un past continuous, ¿verdad? De un pasado continuo. Aquí no funciona él así. Siempre va a ser cocinar. Now that I know how to cook. Ahora yo sé cómo cocinar. En español sí sigue siendo así, ¿verdad? Es en inglés que él tiene este cambio en gerundio, ¿verdad? Que aquí él va a funcionar como un complemento. Entonces, no es una acción, es un complemento que le da sentido a mi oración. Por eso es que dice como nombre, como noun, decía, ¿verdad? Como noun. Ellos van a funcionar acá como nouns, no como actions. Ya en la siguiente frase, I'll cook German and Spanish dishes for you, ahí sí ya es una action, ¿verdad? Entonces, él va a preparar platillos alemanes y españoles para ellos, ¿verdad? Para ellos. Ahí sí ya vuelve a ser cook an action, pero acá como lo estamos trabajando infinitive, no, no es. Es un noun, es un nombre. O en este caso, él fue en esta oración. Now that I know how to cook, a complement. Es un complemento para que tenga sentido mi frase, ¿verdad? Entonces, como decía, ¿verdad? Nuestro compañero, que no sé quién fue, ¿es confuso? Sí, pero no piensen con gerundio en infinitivo, no los vean tanto como acciones, no los vean tanto como acciones, son formas de verbo, por supuesto, pero que funcionan como nombres, ¿ok? Ese es el cambio que van a tener ellos en gerundio e infinitivo. Por eso es que nos cuesta, porque entonces nosotros lo estábamos pensando como action, cooking, cocinando, ¿verdad? Que así lo pensamos. Cocinando. Y se acuerdan en la imagen que yo les puse para resumirles todo, decía que no, en gerundio no siempre iba a significar ando, endo, sino que iba a quedar igual, cocinar. Ahora ya sé cocinar. Entonces, sorprendente, ¿verdad? Por eso es que en paréntesis está surprising, right? Porque él les está contando, now that I know how to cook. Ahora yo ya sé cocinar. Sorprendente, ¿verdad? Les ponen paréntesis ahí. La segunda frase sí es acción. I cook German and Spanish dishes for you. Pero en esta oración, la anterior, es un complemento. Entonces entra como un noun, como un nombre. No sé si les ayuda un poquito, chicos. Esto es el propósito del gerundio del infinitivo. Sí son formas de verbo que se usan como nouns, como nombres. ¿Ok? Entonces, no se me asusten. Solo no los vean cuando es gerundio infinitivo, no los vean como acciones. Es lo único. Es lo único que no tenemos que enfocarnos. No son acciones acá. Formas de verbo sí, pero actúan como nouns, como nombres. Por eso esa era la número 1 que decía, ¿verdad? Que ellos son formas de verbo, pero que van a actuar como nombres. Está ahí en la primera, ¿ok? Entonces, por eso acá no es cocinando, sino que es cocinar. Si lo pasamos a español, cocinar. Now that I know how to cook. Surprising, right? Les está contando, les está diciendo ella, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá no es como action. ¿Ok? Entonces, por eso ahí vamos. Más que todo, no pensemos en el ing de adjectives que aprendimos o un pasado continuo. Aquí no. Aquí no, ¿ok? Entonces, por eso les digo, a veces no es bueno pasar todos los temas de inglés a español porque no van a tener sentido para nosotros. Y a veces ese es nuestro error. Verás, un compañero lo decía, es que mis Majo a veces nos confundimos porque queremos que en español, si en español es así, en inglés también. Y estos temas no. Gerundio, infinitivo, past continuous van a tener ese choque. Y los verbos también. Nosotros sabemos que todos los verbos son acciones, pero acá no. Cuando es gerund en infinitive, no. ¿Ok? Vamos con la última. Vamos ya con la última para no alargarnos más ahí. Ok, as you can see, I am excited about. Esta está fácil. About. Adelante, Olga de los Santos. Going. As you can see, Going. thank you. I am excited about going
to London for the first time. I can't wait. Going. Okay. We agree with going. Let's see if that's correct. Going. Excellent. So the last one, ing. Ok, entonces ya tenemos ahí todas las respuestas correctas, ¿verdad? Para completar nuestro texto. Me gustaría que alguien lo leyera ya completo, utilizando el infinitive, el gerund, que ya, ¿verdad? Nosotros elegimos. Eugenia, going because it's after a preposition. Excellent. Yes. Exactly. Nancy Contreras. Hello, good afternoon, Nancy. Se me fue Nancy. Good afternoon, Miss. Hello, I'm good here. afternoon. Excellent. Okay, you can start now. Solo una pregunta. Lo que va adentro no se queda entonces. Yo lo tengo que ir agregando. Es que estoy en el teléfono y está muy chiquito. ¿Sí anotaste las respuestas o no? Tú me dices. No, no las anoté todas. Bueno, entonces vamos a hacer algo, permítanme. Teacher Fede, no sé si estará por ahí. Sí, mi hijo, aquí estoy. Ay, Teacher Fede siempre me salva. Entonces vamos a hacer algo. Lo vamos a escribir. Bueno, Teacher Fede me va a ayudar a escribirlo para que entonces así ya solo ustedes lo lean. Muy bien, entonces, por favor, Teacher mucho. Fede, si puedo abusar de su... Y solo si me permite, por favor. Creo que ya. Ahí está. Sí. Ok, entonces la primera nos había quedado. I'm writing to tell. Ya vieron, ahí así lo Se pueden puede ver. hacer más pequeño, pero... Ahí está bien porque nosotros ya estamos viejitos, teacher Fede, yo ya no miro. Entonces es, I'm writing to tell that I'm going to visit you and your family next month. I know that traveling, ing. Thank you. By plane will be the best option. However, you know, I am afraid or I'm afraid of flying. Flying. Fly. Excellent, teacher Fede. So I'll take the train. It will be a 2-day ride, but I'm pretty sure it'll be worth it. It'll be amazing. Number 4, we got to see you and Rachel after 7 years. Thank you. I want to go to all the sites in London. I have heard that the food there is not the best, but I give it a try. We can go to the nicest disco because I still remember that you and your wife enjoy dancing a lot. Now that I know how to cook, surprising, right? That's my story. Surprising, right? I cook German and Spanish dishes for you. As you can see, I'm excited about and it's about going to London for the first time. I can wait. See you next month, Andrew. ¿Ok? Ahora sí, Nancy, ahí ya se los pusimos. Ahí tenemos a varios que van a leer. Vamos a ir con Nancy, luego con María José, Briseida y Andy. Adelante, Nancy. Okay. Good afternoon. Hey, Paul. I'm going to tell that I'm going to visit you and your family next month. I know that traveling by plane will be the best option. However, you know,
I'm afraid to flying until take then the train. It will be a 2 days ride, but I'm pretty sure it it'll be worth worth it. It'll be amazing to see you and Rachel after 7 years. I want to go to all the sites in London. I have heard, no, perdón. I have heard that the food there is not the best, but I'll give it a try. We can go to the nicest disco because I still remember that you and your wife enjoy dancing a lot. Now that I know how to cook. Surprising, right? It'll cook German and Spanish dishes for you. As you can see, I'm excited about going to London for the first time. I can't wait. See you next month. Thank you so much, Nancy. Thank you. Okay, one thing, you guys. For read, I don't remember I already said that, but try using the punctuation. That can help us a lot to sound natural, like you writing the letter, right? Using the punctuation, that can help us a lot. And in this text and this like paragraph, we got a lot of contractions, right? We got a lot of contraction. Remember, a contraction is a short form. If I don't want to write I am, I do an right? And even with it will be amazing, I said it'll be amazing, right? We're using the contractions here. Contraction is just a short form to writing and for the pronunciation too. And yes, sometimes can be difficult, the pronunciation, but it's just a contraction. If you know the long form, you can use the long form too, okay? But here we got a lot of contractions, so try pronounce it correctly, okay? And please, punctuation, that gives emphasis. If you got a comma, a short pause. If you got a period, long pause. If you got an exclamation mark or a question mark, do it. Remember, English is expression, your face, okay? So the next one, Maria Jose Flores, good afternoon. Good afternoon, Miss. Hey, Paul. I'm writing to tell that I'm going to visit you and your family next month. I know that traveling by plane won't be the best option. However, you know I'm afraid of flying, so flying too, also. Hey, this is so I'll take the train. Flying, so I take the train. It will be a 2-day ride, but I'm pretty sure it be worth it. It'll be amazing to see you and Rachel after 7 years. I want to go to all the things in London. I have heard that the food there is not the best, but I'll give it a try. We can go to the nicest disco because I still remember that you and your wife enjoy dancing a lot. Now that I know how
to cook. Surprise, right? I cooked German and Spanish dishes for you. Um, as you can see, I am excited about going to London for the first time. I can't wait. See you next month, Andrew. Excellent. Thank you so much, María José. Felicidades, porque de eso se trata, María José, ¿verdad? De perder el miedo, even if we don't remember exactly on the correct pronunciation, don't be afraid. Don't be afraid, you guys. Practice, practicing, right? And we improve every day. So thank you so much, María José. Just one thing, una cosita. Recordemos que muchas de las palabras en inglés no se pronuncian como están en su escritura, ¿verdad? Yo repito bastante esto de vowels. The vowel sounds, they make two sounds, right? The short sound and the long sound. The short sound, we use it most, right? So, for example, surprising, right? Which other one? I remember because we got a lot of vowels there, but we don't use or we don't sound it out all of them, ¿verdad? No vamos a sonar, la mayoría de veces cuando dos vocales están juntas, we use the short sound, ¿verdad? Y es como que se fusionaran las dos, entonces no siempre hay necesidad de hacer como en español, que sí, ¿verdad? Decimos cada sílaba y ahí va, ¿verdad? En inglés no. En inglés puede que algunas sean letras silenciosas como los vimos, ¿verdad? Y otras no tengan sonido. También recordar la importancia de cuando una palabra iniciaba con S, seguida de consonante, no lleva sonido de E al inicio, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a decir Spanish, vamos a pronunciar Spanish, Spanish. Solo el sonido puro así de S, ¿verdad? Únicamente. Son consejitos, pero te felicito, ¿verdad? Por la lectura. Muchísimas gracias. Vamos con Briseida. Hello, Miss. Good Hello. afternoon. Okay. Hey, Paul. I'm great. I'm waiting to tell that I'm going to visit you and your family next month. I know that traveling by plane will be the best option. However, I'm afraid of flying. So I will take the train. It will be a 2-day ride, but I'm pretty sure it will be worth it. It will be amazing to see you in Rachel after 7 years. I want to go to all these sites in London. I have heard that the food there is not the best, but I will give it a try. We can go to the nicest disco because I still remember that you and your wife enjoyed dancing a lot. Now that I know how to cook, surprising, right? I will cook German and Spanish dishes for you. As you can see, I'm excited about going to London for the first time. I can't wait. See you next month, Andrew. Excellent. Thank you so much, Briseida. I'm so proud of you, Briseida, because you improve a lot your pronunciation. So keep it up. Excellent. I love how the pronunciation for the words like worded, all that words after they got the word and then it, we sound it out like kind of together, right? Give it a try, worded, right? Cuando nosotros ya practicamos ya esas pronunciaciones, ya no vamos a estar diciendo word it, give it a try, sino que ya nos sonamos más naturales, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Y es con la práctica, chicos, ¿verdad? Entonces, súper orgullosa de todos los que están, ¿verdad? Aquí practicando, leyéndolo con nosotros. So, thank you so much, Briseida. And let's continue with Andy Dominguez. Hello, good afternoon. Hi, teacher. Hey, Paul. I'm writing to tell that
I'm going to visit you and your family next month. I know that traveling would be the best option. However, you know I'm afraid of flying, so I'll take the train. It will be a 2-day ride, but I'm pretty sure it will be worth it. It'll be amazing to see you and Rachel after 7 years. I want to go to all the sites in London. I have heard that the food there is not the best, but I'll give I'll give it a try. We can go to the No.7 disco because I still remember that you and your wife enjoy dancing a lot. Now that I know how to cook. Surprising, right? I'll cook German and Spanish dishes for you. As you can see, I am excited about going to London for the first time. I can't wait. See you next month, Andrew. Excellent, excellent work, Andy. Just one thing. Remember, we don't say Spanish. Just the sound for the S, Spanish, Spanish. Remember, if the word begins with S, continue with a consonant, we don't have that sound for E. Okay, Andy? Just that. Okay. Solo eso, solo eso. Lo demás, excelente. Ya es que Muy bien. algunas veces como que, o sea, digo Spanish, pero después digo Spanish, o sea, se me complica algunas veces. No, no, exacto. Y nos pasa porque lo que platicábamos, ¿verdad? Nos lo enseñaron así, todas estas pronunciaciones. Cuesta quitarlas, ¿verdad? Cuesta quitarlas porque así las aprendimos, ¿verdad? Yes. Pero es, ¿verdad? No te preocupes, es de práctica. Lo importante es de que uno cuando ya lo dice, ay, no era así, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, tener, ¿verdad? El recordatorio y estar practicando. ¿Ves una palabra tú que inicie S seguida consonante? Ahora tú ya lo sabes, ¿verdad? Ya no basta el sonido de E, sino solo el sonido puro de la S, el Spanish, Eve, ¿verdad? Ya solo el sonidito. Pero muchísimas gracias, Andy. Vamos con Brenda Valverde. Good afternoon. ¿Estará por ahí Brenda? Bueno, mientras, no sé si habrá algún problema con Brendita. Vamos a ver si está. José Ignacio Guzmán. Hello, good afternoon. Hey Paul, no sé si me encontraba. Ratio. Bien, creo que no se escucha. Ignacio, creo que tenemos problemas con internet. ¿Nos pueden confirmar acá en el chat si me escuchan los demás? Por favor. Sí, A se usted sí escucha. lo escuchamos, pero cuando estaba leyendo José escucha? Ignacio no se escuchaba nada. Sí, se lo escuchaba muy trabado. Ajá. Gracias, muy amable. Sí, entonces creo que es problema de internet. Entonces podemos continuar con Silvia. Mis majos, no sé si también ya estamos por ahí.
Sí, aquí estoy. Yo pensé que era yo la que andaba ahí con problemas, pero ahora ya sé que no. Silvita Aguilar, se fue, creo yo. Good afternoon. Hello, good afternoon. Okay. Hey, Paul, I'm writing to tell that I am going to visit you and your family next month. I know that traveling by plane would be the best option. However, you know, I am afraid of, I don't know what is there, of Flying. traveling, of Flying. flying. So I will take the train. It will be a 2-day ride, but I'm pretty sure it won't be worth it. It'll be amazing to see you and Rachel after 7 years. I want to go to all the sites in London. I have heard that the food there is not the best, but I will give it a try. We can go to the nicest disco, but I still remember that you and your wife enjoy dancing a lot. Now that I know how to cook, surprising, right? I will cook German and Spanish dishes for you. As you can see, I am excited about going to London for the first time. I can't wait. See you next month, Andrew. Excellent, excellent, Sylvia. Beautiful pronunciation. Just like, and it's normal. It's normal because we learn that way. For the word begins with S, followed by a consonant. Remember, no E sound, no E sound. Just that. Era solo eso. La verdad que solo eso. De ahí, muy bien. Thanks. Muy bien. Excellent. Y no se preocupen, como hablábamos con Andy, lo aprendimos así, ¿verdad? Nos pasa a todos. Aprendimos estas palabras porque sabemos que la S en inglés es. Entonces asumimos que todas estas palabras van a tener ¿verdad? Esta pronunciación. Pero ahora ustedes lo saben, a practicar cada vez que vean S followed by a consonant, don't have a sound E at the beginning, okay? Just ok, entonces a practicar todos esos phonics, esos símbolos fonéticos que vimos en la primera clase porque ayudan bastante en la lectura, ¿verdad? Entonces, thank you so much, you guys. Please turn on your camera so we can take a picture. Y yo creo que ya teníamos allá a Brenda. Creo que al final Ya sí logró estaba entender. Brendita. Brendita, perdón. Brendita. Ahí está. Tú nos dices, Brenda, si quieres leer, ahí te colocamos rapidito la. Yes, teacher. Okay, let me share again. I'm sorry, but we don't have like, I'm not, ¿tú copiaste las respuestas? Sí. Excellent, so you can complete it, the blank spaces there. Adelante, Brendita. I writing to tell that I'm going to visit your family in next month. I know that traveling by plane would be the best option. However, you know, I'm afraid I take the train. I will be today, right? But I'm pretty sure it still be worth. It will be amazing to see and you and Rachel, and after 7 years, I want to go to the sign of London. I have heard that the food there is not best. I'll give it a try. We can go to the nicest disco because I still remember that you and your wife enjoy dancing a lot. Not that I know who to
to cook. Surprise, right? I cook German and Spain dishes for you. As you can see, I'm excited about going to London for the first time. I can't wait. See you next month. Excelente. Thank you so much, Brendita. Muchísimas gracias. Excelente. Creo que lo que tenemos que practicar bastante todos es eso, ¿verdad? Que no se nos olvide la pronunciación correcta de palabras que inicien con S seguidas de consonante, ¿ok? Nada más. De ahí lo estamos haciendo muy bien. So, thank you so much, you guys. Please, again, turn on your camera. Ahora sí. Thank you. Hoy sí. Gracias, teacher Fede. Entonces, ay, Briseida. Vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. Y vamos con la siguiente. 1, 2 y 3. Muy bien, gracias a todos. Thank you so much, teacher Fede. And thank you so much, you guys. Enjoy your weekend. Please practice your pronunciation with this with this lesson. Try memorize the grammatical rules. Tratemos de memorizar las reglas gramaticales, ¿ok? Algunas sí son importantes para identificar el gerundio y el infinitivo. Y recuerden, puede ser un tema complicado, nos podemos equivocar, pero a la hora que ustedes ya, ¿verdad? Le capten la idea a gerundio infinitivo, no les va a costar. Fue un placer para mí, chicos. Entonces, see you next week. Goodbye. Goodbye. Have a nice Bye. weekend. Bye. Bye.